Vamos a orar un segundo. Si pueden inclinar su cabeza y cerrar los ojos y decirle: Señor, háblame hoy. Háblame hoy, Señor. Te pido que me des la palabra que estoy necesitando en este momento, para este día. Te pido que tengas misericordia de mí y te acuerdes de mí hoy. Señor, ten misericordia de nosotros y háblanos tu verdadera palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a la palabra en Hebreos 5. Vamos a poner ahí Hebreos 5 desde el 7 en adelante y vamos a leer hasta el 14 más o menos. ¿Cuántos están pasando pruebas, dificultades? Levanten las manos. Bueno, hay muchos, varios están pasando pruebas. ¿Cuántos tienen una semana especialmente difícil esta semana que viene? Buenísimo. Algunos es una prueba más larga, otros es una prueba más corta, ¿no? Pero todos estamos de alguna forma pasando alguna prueba. Esta palabra tiene mucho que ver con eso. Dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aleluya. Es la palabra del Señor. Empecemos por el principio. Lo que dice al principio es que Jesús sufrió en la tierra. A alguno le puede parecer raro, diga: ¿cómo Jesús sufrió? Si Jesús era Dios, pero Jesús sufrió y sufrió mucho, ¿no? Y Él se hizo hombre para eso, para empatizar con nosotros en nuestro sufrimiento. Dios bajó a la tierra, se encarnó en Jesús y se hizo hombre para poder entender lo que es el sufrimiento también, cómo lo vivimos nosotros. Siendo Dios, lo que dice la palabra es, en Filipenses 2, versículo 6, dice: el cual, siendo en forma de Dios, Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, o sea, siendo Dios, como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Digan conmigo: obediente hasta la muerte. Qué lindo, ¿no? Obediente hasta la muerte. Alguno dirá, en el mundo la gente dirá qué locura, pero nosotros acá decimos qué lindo poder decir: fui obediente hasta la muerte, ¿no? Alguno me dirá: no es lindo, pastor. Es lindo. Cuando uno pasa a un estado en donde lo único que importa es Dios,
es lindo poder decir, fui obediente hasta la muerte. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero en Hebreos 5, volvemos a Hebreos 5, que es nuestra escritura central de hoy, en el versículo 8, dice esto, Hebreos 5, versículo 8, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Interesante, ¿no? Alguno dice, ¿cómo se aprende a obedecer? ¿Cómo aprenden nuestros hijos a obedecer? Sufriendo castigos, ¿verdad? La chancla. ¿Cómo aprende un chico a obedecer? Yo sé que esto que estoy diciendo está fuera de moda y que incluso puede ser visto como una apología de la violencia doméstica o algo así. Pero la verdad es que la Biblia dice que a un niño hay que corregirlo con vara, si no, no aprende. Y ustedes saben que hoy en el mundo el problema más grande que hay es que está prohibido tocar a un niño, obviamente, entonces después criamos monstruos, ¿no? Entonces, claramente no tengo miedo de decirlo, no digo que uno castigue a un niño mucho porque eso puede generar un trauma y es terrible, pero un chico tiene que poder ser corregido, educado, y un par de chachás en la cola no le hacen mal, porque es la forma en que aprende a obedecer. Así como un caballo también hay que domarlo, ¿no? A un niño hay que domarlo también, hay que domarlo también, porque después, si no, uno termina teniendo chicos manipuladores que terminan haciendo lo que quieren. Y es difícil para los padres, es difícil para nosotros a veces cuando los tenemos que castigar, ¿no? Pero se aprende la obediencia a través de los padecimientos. Y muchas veces nosotros no hemos sido castigados por nuestros padres, pero después empezamos la vida y la vida se hizo algo y de repente empezaron a venir los castigos de parte de Dios. Empezaron a venir los padecimientos, ¿no? Y alguno dice, bueno, pero ¿toda tribulación es un castigo de Dios? No toda tribulación es un castigo de Dios. Pero a veces nosotros nos asombramos y nos sorprendemos, porque aunque somos hijos, sufrimos. Y preguntamos, bueno, si yo soy cristiano, ¿por qué sufro? ¿No? Alguno se ha comprado el eslogan de la Iglesia Universal, pare de sufrir, y cree que eso que es de la Biblia. No, porque la Biblia dice en Dálmatas 5, pare de sufrir. No lo dice la Biblia, De hecho, la Biblia dice otra cosa, ¿no? Primera de Pedro 4, versículo 12. Dice esto. Primera de Pedro 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, no se asombren porque están pasando por pruebas. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, lo que nos dice es, básicamente, cuando nosotros padecemos como creyentes, no por hacer lo malo, no como un castigo de Dios, sino por hacer lo bueno, gócense, porque son participantes de los padecimientos de Cristo y por eso pueden gozarse con gran alegría en la revelación de su gloria. A ver, acá hay algo que pasa espiritualmente que es muy interesante. Cuando vos padecés como creyente, la gloria de Dios se te revela de una forma. Por eso la palabra dice que esta leve tribulación momentánea solamente manifiesta en vos el más excelente peso de la gloria. Hay una relación entre padecimiento y gloria. Alguna de la gente más sufrida que yo conozco es la gente que es más portadora de la gloria de Dios. Así como Jesús fue un gran portador de la gloria de Dios, ¿no?
pero sufrió. Y nosotros muchas veces nos asombramos. Ahora, Hebreos 5, un poquito antes, versículo 7. Hoy vamos a estar mucho en Hebreos 5. En este texto que leímos, en el versículo 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Digan conmigo: a causa de su temor reverente. ¿Cómo fue oído? Por su temor. Hay algo también en el temor, ¿no? Es verdad que el amor echa fuera el temor, el perfecto amor echa fuera el temor, pero el temor de Dios es una característica del Espíritu Santo, y el temor de Dios es un temor simplemente a esto. Yo muchas veces me pregunté, ¿qué es el temor de Dios? ¿Cuál es el temor? Y el temor de Dios es esto: Dios, cuando nosotros estamos dentro de la obediencia perfecta, estamos como en una burbuja. Imagínense una carpa. Mientras yo estoy en obediencia, estoy como protegido de la intemperie por los límites de esa carpa que es la gracia de Dios. En el momento en que yo salgo de los límites, quedé desprotegido. Ese es el temor. No es temor a que Dios nos castigue, porque no es que Dios nos vaya a castigar porque nos salimos de los límites, a pesar de que de alguna forma en el antiguo pacto eso era verdad. Sino que en realidad lo que pasa es que Dios nos pide que obedezcamos no por nuestro bien, no por su bien, sino por nuestro bien. ¿Se entiende? O sea, la obediencia que nos pide Dios no es por Él, es por nosotros. A mí María me lo explicó bien cuando yo recién me convertí. Me dijo: Dios no quiere estas cosas por su bien, quiere estas cosas por tu bien. Para que a vos te vaya bien. No para que a Él le vaya bien. Él no necesita que vos obedezcas para que Él le vaya bien. Es para que a vos te vaya bien. Para eso. Entonces, cuando vos te salís de la burbuja de la gracia de Dios que tiene los límites, que son los límites de la obediencia, te salís de esa burbuja, quedás a la intemperie. Alguno dice, bueno, le abrí una puerta al diablo. Bueno, más o menos. En realidad saliste de la gracia de Dios. Saliste de una burbuja que tiene límites. En esa burbuja no te puede tocar nada, pero cuando salís de la burbuja quedás a la intemperie, y ahí es donde el enemigo te puede agarrar. Ahora, alguno dirá, bueno, pero ¿cómo fue oído Jesús? No fue oído en realidad, porque en realidad murió. Sí, murió, pero resucitó enseguida. ¿O no? Resucitó al tercer día. O sea que Jesús venció a la muerte. Es más, cuando se le presentó al apóstol Juan en visión, le dijo en Apocalipsis 1, 17, Apocalipsis 1, 17, puso su diestra sobre mí diciéndome, dice que cuando lo vio, él cayó muerto a sus pies, ¿no? Y puso Jesús la diestra sobre él diciéndole, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, nada menos. O sea que Jesús sí fue oído por su temor reverente, y sí fue oído cuando clamaba con respecto a su muerte, porque Dios no lo dejó morir por mucho. Murió nada más que 3 días, y al tercer día resucitó, y ahora vive por los siglos de los siglos, y está hoy acá con nosotros, y jamás morirá. Y ninguno de nosotros verá muerte, por eso, porque somos sus hijos, los hijos de Dios, y como hijos coherederos de la promesa con Cristo, coherederos de esa promesa de vida eterna. Entonces todos nosotros, si bien podemos morir, no moriremos. Podemos cantar esa canción con Pamela que decía, viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Yo soy muy malo cantando y encima Aldo que está tocando otra cosa, no puedo. Es muy difícil.
pero ustedes son mejores que yo cantando. Y esa es la verdad. Aunque muramos, no moriremos. ¿Por qué? Porque Jesús, aunque murió, no murió. Simplemente estuvo 3 días en la tumba y la tumba no pudo con él. Él venció la tumba, venció la muerte, y hoy tiene las llaves de la muerte y del Hades. O sea que para todos aquellos que tienen miedo de morir ahora, escuchen, todos aquellos que tienen miedo de morir hoy, ahora, que están con ideas de muerte, Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es el que abre y el que cierra. No hay ningún accidente ni hay ninguna cosa que te pueda hacer morir antes de tiempo. Es solamente Él el que dictaminará qué día vas a dormir y qué día te vas a despertar. Nada más, ¿eh? Así que no tengas miedo a la muerte. Decía el Señor, Señor, hoy te entrego mi miedo a la muerte. Decíselo. Levanta las manos ahora. Señor, te entrego mi miedo a la muerte. Y es importante esto, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el miedo a la muerte es el principal miedo. Es el miedo por el cual a veces tenemos miedo de dejar de pagar las cuentas. Tenemos miedo de no tener para comer. Tenemos miedo de no tener para vestirnos. Todo en el fondo es miedo a la muerte. Cuando ya no tenés miedo a la muerte, podés vencer absolutamente. El libro de Apocalipsis dice que los que vencieron por la palabra de su testimonio, por la sangre del Cordero y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Y cómo uno puede menospreciar su vida hasta la muerte? Terminando con el temor a morir. O sea que no hay temor a morir. Podés estar pasando una prueba, como dice Pedro, pero no te asombres por esa prueba. Porque estos padecimientos, dice Pedro, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, todos los cristianos, todos nosotros tenemos las mismas pruebas. Ustedes dirán, no, yo veo gente que está mejor que yo. Ah, porque no conoces, porque no sabés lo que hay atrás. Porque no sabés la cruz que están llevando ellos. Vos pensás que, no, aquel seguro le va bien. Y no conocés la verdad atrás. Pero yo te aseguro que todos acá estamos pasando pruebas muy importantes. Todos. Por eso sé que la palabra es para ustedes y es para mí hoy. Porque todos estamos pasando pruebas. Algunos son pruebas más difíciles en un momento, otros pruebas... Pero todos, o sea que no se sorprendan como si algo extraño les hubiera sobrevenido, porque esta leve tribulación momentánea solo tiene como efecto un perfeccionamiento de ustedes para que vuestra fe, más probada que el oro, sea manifestada en honra y en gloria en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y es para eso, es para que podamos ejercitar nuestra fe. Porque ¿qué pasaría si no tuviéramos oportunidad de ejercitar nuestra fe? No tendríamos fe. ¿Para qué necesitaríamos fe si no hubiera oportunidad? Entonces vos podés tomar la prueba como una maldición o como una oportunidad. ¿De qué lado estás? ¿Qué es la prueba? ¿Es una maldición? Te hace más parecido a Cristo. Participás de su padecimiento para que la revelación de su gloria sea patente en vos. Entonces, si vos estás pasando una prueba, esa prueba es una oportunidad de aprender. Decí conmigo, es una oportunidad de aprender. No es una maldición la prueba, es una oportunidad. ¿Es una oportunidad de qué? De aprender. ¿Y cómo aprendemos? Teniendo ¿qué? Fe. Fe. Aprendemos en la fe. ¿Cuántos saben que se puede aprender la fe? Es un don de Dios, pero se puede ejercitar. Podemos ir de menor fe a mayor fe, ¿no? Cuando éramos niños, ¿qué pasaba? No necesitábamos mucha fe. Dios se encargó rápido de que tuviéramos todas nuestras necesidades. Éramos como un bebé, ¿no? Venía papá y mamá y nos daban, ¿no?, la comida en la boca y bueno, listo. Después aprendimos a comer, la papilla era lo mismo, pero, ¿no? Pero llegó un momento en que crecimos. Y cuando crecemos, ¿qué pasa? Dios dice, yo no te puedo tratar más como un bebé. No hay forma. No te puedo tratar más como si fueras un bebé.
Es verdad que vos estabas en la iglesia tal y que no tenías problemas, es verdad, pero eras un bebé. Yo ahora que creciste no te puedo seguir tratando como un bebé, porque si te trato como un bebé vas a quedar con los músculos de la fe completamente flácidos y débiles. Yo lo que quiero es que estés bien entrenado. No quiero que seas una persona con el músculo de la fe atrofiada. Por eso es que has pasado por cosas, porque Dios te quiere fortalecer. Digan conmigo, fortalecer en la fe. Escuchen esto. Te voy a dar una clave de vida. Así como antes de ser exaltado hasta lo sumo y sentado en el trono de gloria, Jesús fue probado en la cruz, antes de darte a vos, Dios, una promoción espiritual, te va a probar. Antes de darte una nueva posición de servicio, te va a probar. Digo porque muchos se preguntan por qué, cuando en realidad la pregunta debería ser, ¿para qué? Ustedes lo saben, ¿no? Decía que está al lado tuyo, no te preguntes por qué. Es más, no te preguntes por qué a mí. Pregúntame a mí por qué a vos. No te preguntes por qué a mí. Pregúntale al Señor, Señor, ¿para qué es esto? ¿Para qué? Porque antes de que el Señor esté por darte, capaz que te lo dio recién, pero antes de que pases al próximo nivel, esto es como el colegio, o como la facultad. Si vos vas a pasar de grado, o vas a pasar de año, o te vas a recibir, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿Dar qué? Un examen, ¿no? Y yo a veces me pregunto, ¿no? Uno a veces se pone a orar al Señor, ¿y qué es lo que ora? Lo primero que ora: sacame esta prueba, Señor, sacámela. Y yo me pregunto, ¿deberíamos orar así? Todos oramos para que Dios nos saque la prueba. Es más, no podemos orar para que Dios nos saque la prueba. ¿Quiénes han orado para que Dios les saque una prueba? Unción de honestidad, por favor, de verdad. Levanten la mano. Muy bien. Hemos orado para que Dios nos saque la prueba, porque es natural, ¿verdad? Pero eso sería tan ridículo como ir al profesor y decirle, Señor, profesor, sáqueme el examen. Y el profesor nos diría, ok, ¿no querés hacer el examen? No vas a pasar de año, ¿eh? O no te vas a recibir. ¿Vos no querés dar el examen? No lo des. No lo des. No hay ningún problema, vas a quedar siempre en el mismo lugar. Y alguno dice, bueno, pero este examen es demasiado para mí. Y bueno, a medida que uno crece, los exámenes se van volviendo como más difíciles. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser más desarrollada. Y porque además, si vos después vas a ejercer, suponete que estás estudiando medicina. ¿Qué pasaría si vos no hubieras dado los exámenes que te correspondían? Serías un peligro, ¿verdad? Para la profesión médica, un peligro para tus pacientes. ¿Qué pasa con una persona que no ha pasado por cosas y que está dando un servicio espiritual? ¿Qué pasa? Es un mono con navaja. Es un mono con navaja. Cuando una persona no ha sufrido, por eso también en la iglesia hay ancianos, por eso también hay gente que se dice, bueno, esta persona ha pasado por cosas, no importa que sea mayor, que sea menor, que sea joven, lo que importa es qué tanto ha sufrido. El sufrimiento te califica, ¿escuchá? Te califica. Yo sé que a nadie nos gusta escuchar esto, pero es la verdad.
Es lo mismo que si entraras al ejército. Entrarías al ejército y ¿qué pasaría? Y te harían sufrir como un pavo. Te pondrían ahí a hacer flexiones y a entrenar y qué sé yo. ¿Por qué? Porque si no, y no estoy hablando de nuestro ejército acá en Argentina, que capaz que está medio venido a menos, pero estoy hablando de, imaginémonos un ejército de, de Rusia, para poner a alguien que está ahora en guerra. Yo creo que la gente que entra en el ejército en Rusia los deben matar a hambre, a sueño, a ejercicio. ¿Por qué? Porque las misiones que tienen que cumplir son misiones difíciles. ¿Y qué pasaría con un soldado no entrenado? No podría ser soldado. ¿Qué pasaría con un médico que no ha dado los exámenes? No podría. Entonces, nosotros nos extrañamos, pero antes de que Dios te dé una promoción espiritual o una nueva posición de servicio, Él va a poner una prueba. Así que lo que dice Pablo es: gozaos porque sois, Pedro dice: gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gócense, porque si Él sufrió para aprender obediencia, si Él sufrió para llegar a ser quien es y ser exaltado hasta lo sumo, nosotros que somos sus alumnos no seremos mayores que nuestro Maestro. No seremos mayores que nuestro Maestro. Pasaremos por las mismas cosas que Él pasó. Y el hecho de que las estemos pasando simplemente nos marca como hijos y nos califica para el servicio. A ver, te lo voy a poner en forma práctica. ¿Por qué una persona que ministra a otras personas debería haber sufrido? ¿Por qué? Porque si no sufrió, es imposible que pueda empatizar con el sufrimiento del otro y es imposible que pueda sentir lo que el otro siente. Es imposible que pueda ser un buen ministro de Jesucristo. Imposible. Fíjense que la prueba es de fe. Y todos tenemos a quién como el padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe según la Biblia? Abraham, muy bien. Acaban de pasar un examen importante hoy. Por lo menos, ¿no? Abraham, el padre de la fe. Acuérdense que nosotros tenemos a Abraham por el padre de la fe y decimos: sí, qué fe que tuvo Abraham. ¿Y cuál fue la fe que tuvo Abraham? A ver, pensemos. Alguno dirá: bueno, sí, creyó para tener un hijo y al final lo tuvo. No. La primer prueba que tuvo Abraham, ¿saben cuál fue? La primer verdadera prueba que tuvo. Tuvo varias, pero la prueba en serio, antes de ser el padre de la fe, Génesis 22, versículo 1 lo dice bien claro. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. ¿Saben con qué lo probó? ¿Cuál fue la prueba? ¿Quién sabe? A ver, este es peor. A ver, Graciela Rico, ¿qué fue? Matar al hijo, muy bien. O sea, esa era la prueba. O sea, al principio Abraham tuvo que tener fe. Fue de menor fe a mayor fe, pero esta fue la prueba importante. Acá Dios quería saber si verdaderamente Abraham pasaba o no la prueba. Y esto fue una prueba tremenda. Y fíjense que esto está en el principio, Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y Dios le pide a Abraham que suba al monte Moriah, que sacrifique a su hijo Isaac, que era el hijo de la promesa, su hijo amado, el hijo que él había querido toda su vida y que finalmente había venido y con el cual él se deleitaba. Es decir, lo único que podía ser un problema entre él y Dios era que amaba demasiado a su hijo, más que a Dios capaz. Entonces le dijo: sacrificalo. Esa fue una prueba. ¿Y qué hizo Abraham? Agarró a su hijo, lo llevó y en un momento lo ató como un cordero para el holocausto. Y cuando lo estaba por matar, ahí Dios dijo: lo va a hacer, lo está por hacer, me va a obedecer.
Y bajó un ángel y le dijo, no, pará, no lo hagas, era una prueba nada más. Era una prueba. Y así capaz que es tu prueba hoy. Dios está viendo a ver qué haces en tu prueba. Por eso, esta prueba es una oportunidad. ¿Qué haces en tu prueba? ¿Vas a obedecer o te vas a retraer? Estás pasando una prueba. ¿Qué hace esa prueba? ¿Te saca de Dios o te mete en Dios? ¿Qué hace esa prueba? ¿Hace que te retraigas y digas, no, yo soy un pobrecito ahora? ¿O estás dispuesto a obedecer hasta la muerte? Hasta la muerte de tu hijo, hasta la muerte, lo que sea, ¿no? Obedecer hasta la muerte. Porque Abraham fue probado por Dios ahí. Y fíjense lo que dice Génesis 22:17, inmediatamente después. No vamos a leer lo del hijo porque ya lo leímos varias veces, pero fíjense lo que dice Génesis 22:17. Dice, te bendeciré, 17, no 2. Vamos a poner, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O sea, Abraham pasa la prueba y Dios le dice, bueno, ahora sí, pasaste como obrero aprobado, ahora sí te voy a dar todo esto. Antes no porque no habías pasado el examen. Ahora que pasaste el examen, sí. Sé que esto es una palabra de aliento para algunos que están pasando una prueba. Sé que lo es. Sé que quizás alguno diría, prefiero la iglesia pare de sufrir. Nada te ataca, ¿eh? Pare de sufrir, queda en la otra cuadra, podés ir si querés. Queda acá. Pare de sufrir es, compraron el... Pero esa es pare de sufrir, no sufra más. Y bueno, es para bebés, ¿no? Para bebés que además los obligan a poner plata, pero... para bebés que les gusta el casino es. Pero escuchen, no quiero hablar mal de otras pseudo iglesias. Lo que quiero... Lo que quiero es simplemente... O sea, eso es una iglesia falsa, sépanlo. Es falsa. Pero además, el pare de sufrir es falso. Nunca podrías llegar a ser como Cristo si no sos participante de sus padecimientos. Jamás. Por eso tenemos que entender la verdad. ¿Y cuántos prefieren que les digan la verdad aunque duela, que les mientan? ¿No? ¿Cuántos muchas veces participan de ese mentime que me gusta? Mentime que me gusta, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que tiene comezón de oír, ¿no? Comezón de oír. ¿Saben que la palabra dice... Te lo voy a leer. Segunda de Timoteo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo 4, 3. Si lo ponemos en la pantalla te lo leo rápido. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo que quiere decir esto es que va a haber un tiempo, que es este tiempo que estamos viviendo, donde la gente le pica el oído y no quiere escuchar el mensaje de Cristo, porque el mensaje de Cristo es un mensaje que no es popular. A la gente le pica el oído, eso quiere decir que dicen, un mosquito. ¿Qué es esto que me están diciendo? Es un mosquito, ¿no? Me pica el oído. O les entra por un lado y les sale por el otro, ¿no? Pero la pregunta es cuántas veces podés ir a un culto y te pueden hablar de una cosa que es importante para vos y vos podés ponerte un chaleco antibalas. ¿Cuánto tiempo? Y no te entran más las balas. Y si no te entran las balas, quiere decir que desarrollaste un corazón duro, ¿no? Entonces es importante entender las razones por las cuales Dios hace las cosas para hacernos una composición de lugar y para no vivir las cosas que estamos viviendo como si algo extraño nos haya pasado, porque tenemos que saber que las pruebas tienen solamente una función. La tribulación produce fe, porque produce paciencia, la paciencia prueba, o sea, carácter probado.
La prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Así que nosotros le preguntamos al Señor, ¿por qué, Señor? Y deberíamos preguntarle, ¿para qué, Señor? Y yo creo que probablemente Dios no te va a probar de la misma forma que probó a Jesús o a Abraham. A ellos los probó muy fuerte, pero te voy a decir un secreto. Las pruebas más pequeñas, las más chiquitas, son las que te van preparando para las pruebas más grandes. Y eso quiere decir que al principio el Señor te va a poner cositas chicas a ver qué haces. Entonces hay que estar muy atento, porque a veces las pruebas no parecen ni siquiera pruebas, pero son pruebas espirituales. ¿Qué hiciste con esto que el Señor te puso? ¿Hacia dónde fuiste? ¿Te retrajiste o avanzaste? Piensen en qué pruebas chiquitas han tenido en este tiempo. Capaz que es una prueba de generosidad. Capaz que es una prueba de... El Señor te ha llamado a un ministerio. ¿Qué has hecho? ¿Lo has dejado? ¿Empezaste y lo dejaste? ¿O dijiste, no, yo solamente no me da paz? No me da paz. Yo quiero decirte que a Jesús tampoco le daba paz ir a la cruz. Por eso transpiró sangre. No tenía ninguna paz Jesús. Dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no sea tu voluntad sino la mía, ¿no? Perdón, no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque yo no creo que las cosas de Dios tengan que darnos paz. Sí, Dios es un Dios de paz. Sí, Dios ha dicho que en medio de la tormenta tendremos paz. Pero no hay ningún lado donde dice que nosotros tengamos que sentir paz para hacer algo de Dios. Si es para Dios, es bueno. Si nosotros dejamos algo que nos gustaría hacer para hacer algo que es de Dios, siempre va a ser bueno. Nunca, contra eso no hay ley. ¿Entienden? Ustedes dirán, no, pero Dios me llamó a hacer algunas cosas específicas, óptimas, y yo quiero saber muy bien con tu teoría. Me encanta. Pero la verdad es que primero hay que empezar a los bifardos, ¿eh? No vas a ser un súper experto en el entendimiento del Espíritu Santo para que Dios te diga exactamente qué cosa. Alguno tendrá esa opción, pero para tener esa opción tenés que pasarte orando mucho tiempo y tenés que tener. Y si no, Dios va a estar bien si vas a hacer cosas para Él. Lo que te venga a la mano, hacelo para Él. Pero si te estás quejando todo el día y estás diciendo, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasó esto? Y como consecuencia te retraes en lugar de ir adelante. Lo que quiere el Señor que sepas es que estás reprobando. Estás reprobando. Estás pasando con malas notas en todo caso. ¿No? ¿Te pasó algo malo? Es hora de redoblar la apuesta. ¿Te pasó algo malo? Tenés que presionar más fuerte, más hacia adelante. ¿Te pasó algo difícil? Porque yo te aseguro que esto es una función natural del ministerio. Vos vas a empezar a moverte para Dios y automáticamente va a venir la oposición. ¿Por qué? Y porque el diablo quiere saber cuál es tu punto. El día que te agarró el punto, boleta sos. Boleta, porque el diablo ya sabe, ok, el punto de él son los hijos, bárbaro. Entonces, a este lo vamos a tener acá amurallado y encarcelado con el tema de los hijos. El punto para este es su salud. Bueno, entonces a este vamos a seguirle dando con su salud para que no pueda nunca más ministrar. El punto de este es que ama demasiado los placeres. Entonces vamos a darle más placeres para tenerlo encarcelado y que no pueda ministrar más. Entonces vos tenés que romper eso que hoy te tiene atado. Decía el Señor, tengo que romper eso que me tiene atado, Señor. Vos sos capaz de romperlo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque lamentablemente la mayoría de nosotros sucumbimos a estas cosas. En un momento el diablo nos agarra el punto débil. Y cuando nos agarra el punto débil,
nos retraemos y dejamos de hacer la obra del Señor. Por eso yo te digo, el momento difícil es el momento en el cual tenés que redoblar la apuesta. Si viene un momento difícil, doblemente. ¿Sabes para qué? Para que el diablo no te moleste más. Porque el diablo ahí dice, entonces a cuando lo toco un poquito, responde con el doble. Entonces no lo voy a molestar más. Porque si responde con el doble, no me sirve. Es nuestra fe que vence al mundo, hermanos. Yo hago el doble, viene un poquito y hago el doble. No hago un poquito, ¿me entienden? No hago un poquito menos. No me retraigo. Y la retracción es, ojo, un tema complejo, porque retracción quiere decir no sirvo más en la iglesia, puede querer decir dejo de creer en el Señor. Y el Señor quiere saber si vas a estar preparado desde el punto de vista espiritual o no. Si vas a ser probado, que seas probado en humildad. Así que son las pruebas más pequeñas. Y el Señor quiere poder decir, como dice Mateo 25:21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que, decirle que está al lado tuyo, yo voy de la escuela de la vida a la universidad de Cristo. Y me voy a graduar con honores. Así. Así que ya no le pidas más al Señor que te saque la prueba. No. Decile, Señor, que pueda salir obrero aprobado de esta prueba. A ver si cambias la oración así, vamos a ver si no cambia tu condición tampoco. No sacame esta prueba, no tiene sentido. Pregúntale, ¿para qué me pones esta prueba? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me querés enseñar? ¿Cuál es el examen? ¿Qué tengo que aprobar? Porque la prueba que estás pasando no es en vano. Tiene un propósito. Y el propósito es que salgas obrero aprobado y aprendas más. Y el Señor pueda usarte más porque tengas una fe mayor. Ese es el propósito de la prueba. Y el propósito es en el fin aprender obediencia. Por eso Hebreos 5, de nuevo, en el versículo 7, dice que Jesús fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, versículo 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús fue perfeccionado, digan conmigo perfeccionado. ¿Saben cómo fue perfeccionado Jesús? Después de mucho sufrimiento. Fue perfeccionado. Entonces, vos vas a ver que los grandes hombres de Dios han pasado por mucha cosa. Ahora, el Señor hoy nos dice a nosotros, ustedes han involucionado. Tienen necesidad de que se les enseñe de nuevo. ¿No? Lo leímos hoy. Dice esto, Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Se acuerdan de lo que les hablaba recién, no? De ustedes de repente fueron a otra iglesia en un momento y bueno, no tenían sufrimiento. ¿Por qué? Porque eran bebés y Dios a un bebé lo trata como un bebé espiritual. Y a un bebé espiritual, ¿qué se le hace? Se le da la leche en la boca, ¿no? No se espera que sufra nada porque obviamente lo único que puede tener es algún cólico, pero está básicamente bajo el cuidado del papá de una forma que el papá lo levanta y lo lleva a todos los lugares donde tiene que ir, no tiene que caminar por sí mismo. ¿Entienden? Versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, digan conmigo madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces lo que dice acá el autor de Hebreos es esto, es bien fácil. Dice, miren,
Jesús con ruegos, con súplicas, pidió y fue oído a causa de su temor reverente. Y fue sujetado a padecimientos. Y fue hasta la muerte y aprendió obediencia con eso. Ahora ustedes son gente que debieran ser ya maestros en esto. Y sin embargo, hay que hablarles de nuevo de los rudimentos, de las cosas más simples. Hay que de nuevo establecerles las cosas que son importantes porque todavía no las entendieron. Es como que han tenido una vida espiritual muy larga, pero se han ido por la tangente y no han vuelto a las primeras cosas. Y yo hoy quiero darles las primeras cosas, es lo que dice Pablo. Quiero que ustedes entiendan cuáles son las primeras cosas. ¿Y cuáles son las primeras cosas? ¿Cuáles son las cosas más importantes? ¿Cuáles son los rudimentos que tenemos que tener? Y tenemos que tener el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Wow! ¿Qué querrá decir esto? Que nosotros le podemos meter mucho bla 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 al asunto, mucho piripipí al asunto, mucha, ¿no? Címbalo que retiñe y mucha palabra de ciencia y lenguas y todo lo demás. Pero en el fondo, lo que Dios quiere es que nosotros tengamos el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que nosotros sepamos qué está bien y qué está mal y sigamos el bien. Es lo que quiere Dios. Entonces, lo que nos está diciendo es que, aunque venga el ataque, nosotros jamás dejemos de hacer el bien. Jamás dejemos de hacer el bien. Es tan simple como eso. Es entendimiento o revelación de lo que hay en el fondo, este discernimiento, ¿verdad? ¿Qué es discernimiento al final? ¿Qué es discernir? ¿No? Discernir lo que está bien y lo que está mal. Y alguno dirá, bueno, pero yo sé muy bien lo que está bien y sé muy bien lo que está mal. ¿Estás seguro? Por ejemplo, te voy a dar una regla de oro. Regla de oro. A ver, es la regla de oro de Felipe. No quiero estar hablando por Dios ahora, regla de oro mía. Y creo que es bíblica. La palabra dice, no te vengues por vos mismo, ¿verdad? O sea, si alguien te hizo un mal, tenés que saber que del Señor es la venganza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No os venguéis por vosotros mismos, ¿no? Entonces no hay que hacer nada para vengarse como venganza, ¿no? Hasta ahí entendemos bien. Entonces, yo no me debería poder defender a mí mismo, según la palabra. No me debería defender. Con lo cual tampoco debería esgrimir mi derecho. Y esto estoy hablando en el mundo, ¿eh? O sea, yo jamás debería participar de una manifestación donde estoy pidiendo. Imagínense que yo soy un piquetero y estoy yendo a una manifestación a pedir por lo que a mí me corresponde. Eso no es bíblico. Yo no debería pedir nunca por lo que a mí me corresponde. Sí debería pedir por lo que a otros les corresponde. Esa es la regla de oro. Siempre la justicia la hago con respecto a los otros, nunca para mí. Porque la justicia para mí la hace Dios. O sea, mis derechos terminan donde empieza la voluntad de Dios. Entonces la regla de oro es, yo no debería ser aquel que defienda mis propios derechos. Mis propios derechos los debería dejarlos en las manos de Dios. Es Dios el que los debe defender. Pero yo debería defender los derechos de los demás, no los míos. Esa es la regla de oro. Entonces cualquier cosa que yo haga defendiéndome a mí mismo está mal. Controversial esto que estoy diciendo, ¿no? Entonces los 5.000 piquetes que hubo este año, 8.000 que están todos mal, claro, están pidiendo por ellos mismos. Está bien, no son creyentes, o algunos no son creyentes, está bien. Pero nosotros que sabemos más, no deberíamos nosotros pedir por nuestros propios derechos. Dios se hace cargo de nuestros derechos. Sé que es controversial lo que les estoy diciendo, ¿eh? Sin embargo,
el que ve a su hermano tener necesidad, debe levantarse por su hermano y ahí sí salir a pedir justicia. O sea, lo que deberíamos hacer nosotros es pedir justicia por los otros, no por nosotros mismos. Eso es lo que Dios esperaría de nosotros. Por eso Jesús jamás se defendió, ¿o sí? Jamás se defendió Él a sí mismo. Nunca se defendió. Dijo, no tengo por qué defenderme. No se defendió ante el concilio, no se defendió ante los que lo juzgaban, no se defendió ante nadie. ¿Por qué? Porque no tenía ni por qué explicarles. Dios era su justicia, Dios era el que lo iba a defender. Pero sí anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Sí, no dejó que nadie tuviera hambre. Sí, multiplicó los panes y los peces. Sí, aumentó y transformó el agua en vino en las bodas de Caná. Sí, sanó a los leprosos. Sí, libertó a los endemoniados. Pero todo era para los otros, nada era para Él. Nunca esgrimió sus propios derechos. Y sé que es revolucionario esto que te estoy diciendo, pero es así. Ahora, podemos ser muy ayudados por la palabra de Dios, hermanos. Hebreos 4, versículo 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne, de nuevo esta palabra, díganlo conmigo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, hermanos, la base de todo esto y lo que nos está pidiendo el Señor hoy es que tenemos que volver a los rudimentos de la palabra, a la base de la palabra. Y esto es el discernimiento del bien y del mal. Y el discernimiento del bien y del mal y el seguimiento del bien. Eso es lo que nos pide a nosotros Dios. Creo que es el profeta Miqueas que Dios le dice: esto es lo que requiero de tú, oh hombre, que hagas misericordia, que hagas el bien, hacer misericordia. Eso es lo que requiero de ustedes. O sea, quieren entender cuál es la voluntad de Dios. Algunos dicen: Señor, quiero que me muestres cuál es tu voluntad con respecto a mí, o por qué estoy pasando esta prueba. Porque el Señor quiere que redobles en hacer el bien. Él quiere que hagas el bien. ¿Cómo puedes hacer el bien? Siempre enfocándote en el otro, no en vos. Nunca haciéndote el bien a vos mismo, siempre pensando en el otro. Entonces, ¿quién es el que está necesitado? ¿Cómo puedo ayudar al necesitado? ¿Cómo puedo hacer el bien a los demás? ¿Cómo puedo hacer el bien a las demás personas? ¿Cómo puedo hacer el bien a alguien que no soy yo? ¿En qué estoy fallando? Dirás, Señor, y en eso. ¿Cómo puedo hacer el bien? ¿Cómo puede ser que de repente como iglesia hay gente que viene y me dice: no, es que esta iglesia no da oportunidad para que los ministerios estén más organizados y haya una... ¿No? Esa es como un poco la queja que yo escucho. Y digo, pero hermanos, acá hay tanto para hacer. Hay tanto para hacer. Y no lo estamos haciendo, ¿por qué? Estamos esperando que el Señor nos diga lo que ya nos dijo. ¿Qué es lo que ya nos dijo? Hagan el bien, sigan la paz y hagan el bien. Miren, se los voy a leer en la palabra para que no les quede dudas. Gálatas 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, o sea, no esperes que baje Moisés desde los cielos vestido de azul y te toque la puerta de tu casa y te diga: tengo una asignación especial para vos. No es necesario. No es necesario que venga Abraham en un camello y te diga: a vos Dios te eligió, que baje un ángel y te diga algo. No, según tengas oportunidad,
hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Saben por qué es esto? Porque el mal, ¿saben cómo puede ser descrito el mal? Como ausencia de bien. El mal no existe en sí mismo, es simplemente un vacío del Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo no está, hay mal. Es lo mismo que el frío no existe en sí mismo, el frío es ausencia de calor. No hay calor, hace frío. O la oscuridad es ausencia de ¿qué? De luz, lo mismo. Por eso una pequeña luz alumbra un montón. Y así es lo mismo, un poquito de bien derrota un montón de mal. Lo que pasa es que hemos dejado lugares enteros simplemente porque estamos ahí esperando a que Dios venga y nos toque y nos diga cuál es nuestro don, cuál es nuestro propósito. Y no nos dimos cuenta que en realidad el Señor nos dice, mira, el campo es enorme, la mies es mucha, los obreros son pocos. Oremos para que el Señor mande obreros a la mies, pero vos sos ese obrero, vos sos esa obrera. Y de repente de repente empezamos a pasar pruebas y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué estamos pasando pruebas? Porque el Señor dice, quiero que empieces ahora a hacer el bien según tengas oportunidad. Según tengas oportunidad, porque no todos tenemos la misma oportunidad, pero según tengas oportunidad empieza a hacer el bien. ¿Hay alguien que tiene hambre? Dale de comer. ¿Hay alguien que necesita vestimenta? Dale de vestir. ¿Hay alguien con el cual puedes ser generoso? Hacelo. ¿Hay niños que necesitan ser educados? Educalos. ¿Hay lo que sea que puedes hacer? Hacelo. Y fíjate a ver si en medio de esta prueba no salís como si fueras un cohete al espacio. En medio de esta prueba. ¿Por qué seguís en la misma prueba? Y porque todavía no has entendido. No has entendido que el Señor te quiere usar verdaderamente. Y vos decís, no, pero yo sí oro. Y no. ¿Cómo haces el bien? Sí tenés que orar, eso es la base. Sí tenés que leer la palabra, eso es la base. ¿Cómo haces el bien? Esa es la pregunta que el Señor tiene para vos hoy. ¿Cómo estás haciendo el bien? ¿Cuál es la forma en que vos haces el bien? Un poco de bien puede derrotar un montón de mal. Entonces, todavía no nos hemos dado cuenta que el Señor nos ha dicho, sigan el bien y aborrezcan el mal. Seguid lo bueno y aborreced lo malo. Y ya cortamos, Romanos 12, versículo 9, con esto terminamos. El amor sea sin fingimiento. Romanos 12, versículo 9. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Saben lo que quiere decir esto? Que debemos odiar lo malo. Dios nos pide simplemente esto: involúcrense emocionalmente con el bien y con el mal. Odiando lo malo, amando lo bueno. Ustedes dicen, bueno, ¿pero qué quiere decir eso? Involúcrense emocionalmente. Quiere decir que no te puede dar lo mismo. No te puede dar lo mismo que vayas por la calle y veas una persona que necesita, por ejemplo. No te puede dar lo mismo. No te puede dar lo mismo. No te puede dar lo mismo que te enteres que a alguien en la iglesia le falta algo y que no hay nadie que se lo dé. No te puede dar lo mismo. Tenés que involucrarte emocionalmente. Quiere decir que tenés que amar, hacer el bien y tenés que odiar el mal. Odiar en el sentido de que como alguien odiaría a una enfermedad, ojo que no es odiar a una persona, es odiar como alguien odiaría a un virus que enferma a un hijo, por ejemplo. Algo así. Odiar el mal. Entonces, ¿cuál es la única forma de deshacer el mal? Haciendo el bien. Entonces, si ustedes ven mal, no con respecto a ustedes, porque ustedes es Dios el que los va a sanar. Es Dios el que va a darles la posibilidad. Es Dios.
Entonces no se tienen que defender a ustedes mismos, pero cuando ven a un hermano tener necesidad, ¿cómo cierran el corazón contra él? ¿Cómo al cerrar el corazón con él mora el amor de Dios en ustedes? Dice 1 de Juan. ¿No? Si ustedes ven a alguien que está mal, ¿cómo no le hacen bien? Entonces hoy estamos frente a nuestras pruebas. Dos opciones tenemos, dos. Una es sentirnos pobrecitos y decir ¿por qué a mí? Y pedirle a Dios que nos saque la prueba. Es la primera opción. Segunda opción es salir de nosotros mismos, enfocarnos en los demás, redoblar la apuesta y decirle a Dios, Señor, mostrame qué más querés que haga. Dos opciones. Si tomamos la 1, quiere decir que todavía somos bebés espirituales y tenemos mucho para aprender todavía. Si tomamos la 2, quiere decir que estaremos pasando el examen y saldremos obreros aprobados.